Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 52. El tema de hoy, mejor juntos. Nunca he sido muy bueno a la hora de utilizar ilustraciones visuales, pues no soy una persona muy práctica. Por otro lado, mi gran amigo Nicky Lee, quien junto con su esposa Sila ha sido el pionero del curso de matrimonios y cursos para parejas y padres, es extremadamente práctico y suele servirse de medios visuales. Cuando Nicky Lee habla en bodas, a veces se apoya en un material visual para ilustrar el pasaje de Eclesiastés 4, aquel en el que el autor dice más valen dos que uno. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Nicky Lee toma 2 hilos de lana de diferente color que representan el matrimonio y los entreteje. Juntos son más fuertes, pero aún así se pueden romper con facilidad. Entonces toma un tercer hilo hecho con un sedal de pesca que es casi invisible. Entrelazando el tercero es casi imposible romper las 2 cuerdas de lana. Yo intenté usar esa ilustración una vez, pero por razones que no recuerdo, la cosa fue un absoluto desastre. Lo que también quiere señalar es que si bien la amistad y el matrimonio son unos dones maravillosos, tener a Dios en el centro de una amistad o un matrimonio lo dota de una fuerza formidable, sustentada en un hilo invisible. En los pasajes de hoy vemos la importancia de tener relaciones fuertes con los demás y con Dios. Vemos cómo 2 son más fuertes que 1 en el matrimonio, y la misión y el ministerio. Vamos a Proverbios capítulo 5, versos del 15 al 23. Vamos a leerlo en PDT. Proverbios 5:15. Bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Que encuentres alegría junto a la mujer de tu juventud. Disfruta la mujer con la que te casaste. Hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione por siempre. ¿Por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. El perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan. Su falta de disciplina lo llevará a la muerte. Su insensatez acabará con él. Primer punto. Matrimonio. Llegar a ser uno. Aquí vemos una maravillosa imagen del matrimonio como fuente de bendición, gozo, amor, deleite, satisfacción y romance. Es una hermosa descripción del matrimonio en el cual 2 personas serán una sola carne, como lo dice Génesis 2:24. El autor usa la evocativa imagen de un arroyo o pozo o fuente para describir el deleite en la unión sexual. Eso sí, es un deleite enraizado en la exclusividad, y así lo subraya por 4 veces en el texto que leímos de Proverbios capítulo 5 del 15 al 18. La grandeza del amor emocional y físico entre un esposo y una esposa, intimidades que satisfagan siempre, se compara con las satisfacciones baratas de arrojarte en brazos de una extraña. Es por eso por lo que el autor advierte encarecidamente contra el adulterio. Sé consciente, dice, de que Dios está mirándote y el camino que lleva al adulterio es malo, perverso, pecaminoso, insensato y lo llevará a la muerte. Vemos un ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento, donde el adulterio de Herodes llevó a que éste asesinara a Juan el Bautista, en Marcos 6 del 14 al 29. Aunque el hecho de que el Señor no pierde de vista ninguno de nuestros pasos es una advertencia contra el adulterio, también es un recordatorio de la fuerza que da tener al Señor involucrado en un matrimonio como la tercera cuerda. Gracias, Señor. Gracias por ser esa tercera cuerda. Vamos a orar y a pedirle al Señor que siga siendo esa tercera cuerda de nuestro matrimonio, y que si todavía no lo es, Él pueda entrar a hacerlo.
Gracias, Señor, por la ventaja que supone la tercera cuerda, que es la presencia de Jesús en un matrimonio. Gracias porque dos son mejor que uno y porque una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Que tú seas, Señor, el tercer hilo en cada matrimonio, en mi matrimonio, en el de mis hijos, en el de la iglesia, Señor. Cada matrimonio de la iglesia, que seas tú esa tercera cuerda invisible pero fuerte. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a Marcos capítulo 6, leemos desde el verso 6 al 29. Dice así: y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo, así que siguió hacia los otros pueblos enseñando a la gente. Jesús envía a los 12 apóstoles. Jesús reunió a los 12 y les preparó para que fueran de 2 en 2. Les dio poder para dominar a los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni alimento, ni bolsa, ni dinero, solo un bastón para caminar. Podían llevar sandalias, pero no una muda extra, les dijo. Cuando entren a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún pueblo no les dan la bienvenida o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Los seguidores salieron para otros lugares y le decían a la gente que cambiaran su manera de pensar y de vivir. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. La muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, quien ya era conocido en muchos lugares. Algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso está haciendo milagros. Otros decían, es Elías, y otros más decían, Jesús es un profeta como los que vivieron hace mucho tiempo. Pero cuando Herodes escuchó esos comentarios, dijo, es Juan, yo le corté la cabeza y ahora ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Herodes se había casado con ella y Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero no encontraba la forma de hacerlo. Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero siempre se inquietaba con lo que él decía. Llegó el momento que Herodías esperaba para matar a Juan y fue el día del cumpleaños del rey Herodes. Él quería celebrar su cumpleaños con los altos funcionarios, con los comandantes y con los notables de Galilea, quienes invitó a una gran cena. La hija de Herodías entró y bailó, lo cual les gustó mucho al rey y a sus invitados. Así que el rey Herodes le dijo a la muchacha, pide lo que quieras y te lo daré. Y le juró a la muchacha, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella corrió a donde estaba su mamá y le preguntó, ¿qué debo pedir? Ella le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida, la muchacha volvió a donde estaba el rey y le dijo su petición, quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quería quedar mal con sus invitados y tenía que cumplir su promesa. No podía negarle a la muchacha lo que estaba pidiendo. Así que enseguida ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Él fue y le cortó la cabeza a Juan en la cárcel. La trajo en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Cuando los seguidores de Juan se enteraron, fueron a recoger el cuerpo y lo colocaron en un sepulcro. Segundo punto, misión, de 2 en 2. El matrimonio no es solo para responder a la soledad. Aunque el matrimonio es una gran bendición, se nos recuerda que no necesitamos estar casados para experimentar la comunidad o la plenitud. Jesús no estaba casado y fue el ser más completo que jamás puso los pies en la tierra. Él fue modelo de otro camino para llegar a la plenitud. Jesús fue por ahí haciendo sus cosas, por acuñar una frase usada por John Wimber. Envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Ellos fueron y predicaron, echaron demonios y curaron a los enfermos. Es significativo que los enviaran parejas, de 2 en 2. Este tipo de misión puede resultar muy solitaria si vas solo. Es mucho mejor ir en parejas. Tuvo que ser muy divertido y profundamente satisfactorio salir juntos y predicar el evangelio, echar demonios y ungir a los enfermos con aceite y ver que como resultado se curaban. Como dice la traducción bíblica al mensaje, predicaron con gozosa urgencia que la vida puede ser radicalmente diferente. Echaron demonios a diestra y a siniestra, trajeron bienestar a los enfermos, ungiendo sus cuerpos y sanando sus espíritus. Y lo hicieron juntos.
En contraste con estos discípulos, el pobre Juan el Bautista había estado solo en la cárcel. En él vemos un impactante ejemplo de valor moral. Le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. No dudó en provocar la ira de los grandes y poderosos en todas las ocasiones necesarias. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, se sentía mejor después de un buen sermón, pero había una cosa en la vida de Herodes que éste se negaba a abandonar: su relación adúltera con Herodías. Esto le hizo moralmente débil e impidió que disfrutara de una relación con Dios. Herodes, como Pilatos con Jesús, no quería ordenar la muerte de Juan el Bautista, pero Herodes hizo una oferta insensata y se puso en una posición en la que quedaría mal en caso de echarse para atrás y no ordenar la ejecución de Juan el Bautista. Mientras que Juan el Bautista tenía seguidores, tuvo que afrontar la cárcel y la ejecución solo. En cambio, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Yago Wynne, autor del libro Working with Tom Wilting, Trabajando sin marchitarse, habla de su experiencia pastoreando encuentros entre semana para gente que trabajaba en Londres. Describe cómo aquellos que acudían solos de su trabajo, como cristianos aislados, con frecuencia parecían cansados y en lucha con las presiones de la vida laboral. Por otro lado, aquellos que habían encontrado otros colegas cristianos y venían a los servicios en grupos de 2 o 3, casi todos parecían muchísimo más optimistas y radiantes. Yago reflexiona: si somos cristianos solitarios en nuestros ambientes cotidianos, ya sea en el lugar de trabajo, la escuela, la universidad o el hogar, es bueno que oremos al Señor para que nos provea con otro hermano o hermana en Cristo. Su sola presencia puede ser una fuente de ánimo para seguir en el servicio al Señor en la vida y en la misión. Como dice el autor de Eclesiastés, mejor dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto, dice Eclesiastés 4, 9, 12. Este versículo se suele usar para ilustrar la importancia de la amistad y la unidad en el matrimonio, pero realmente el contexto original de este versículo es la amistad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias porque no nos envías solos. Gracias porque cuando vamos de 2 en 2 sabemos que también hay un tercer cordel. Tú dijiste que fuéramos e hiciéramos discípulos de todas las naciones. Y dijiste: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa palabra la creemos y la recibimos. Te pedimos que vayas con nosotros, acompañándonos, guiándonos, fortaleciéndonos y también, Señor, usándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a leer Éxodo capítulo 29 y capítulo 30. Éxodo 29, la ceremonia para los sacerdotes. Ahora te voy a decir lo que harás con Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Consigue un becerro y 2 carneros jóvenes que estén sanos. Luego toma sémola de trigo y haz pan sin levadura, tortas con aceite de oliva y sin levadura y hojuelas sin levadura rociadas con aceite. Los colocarás en un canasto y me los ofrecerás junto con el becerro y los 2 carneros. Después lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y báñalos con agua. Ponle a Aarón la ropa sacerdotal, la túnica bordada, la capa azul, el efod y el pectoral. Átale el efod con el cinturón decorado, colócale el turbante en la cabeza y la placa sobre el turbante que lo consagra como sacerdote. Conságralo derramando el aceite para consagrar sobre la cabeza. Luego trae a los hijos de Aarón y ponle las túnicas. Les atarán los cinturones en la cintura a Aarón y a sus hijos y les enrollarán los turbantes. Entonces, por ley eterna, quedarán consagrados sacerdotes. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos. Luego lleva al toro frente a la carpa del encuentro y haz que Aarón y sus hijos coloquen las manos con la fuerza sobre la cabeza del toro. Después, en la entrada de la carpa del encuentro, mata al toro frente al Señor. Luego toma un poco de sangre del toro y úntala con los dedos en los cuernos del altar. El resto de la sangre la derramarás en la base del altar. Después, saca toda la grasa que cubre los intestinos, la parte grasa del hígado de ambos riñones y la grasa que está alrededor, y quema toda esa grasa en el altar.
Toma la carne del toro, su piel y el contenido de su estómago e intestinos fuera del campamento. Quémalos allí. Este es un sacrificio de purificación. Después diles a los hijos de Aarón y a sus hijos que coloquen las manos con fuerza sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego mata al carnero y rocía su sangre alrededor del altar. Córtalo en pedazos, lava los intestinos y las patas y ponlos juntos con los otros pedazos y la cabeza. Quema todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Es una ofrenda de comida con olor agradable al Señor. Luego, diles a Aarón y a sus hijos que coloquen las manos con fuerza sobre la cabeza del otro carnero. Mata al carnero, toma un poco de sangre y úntasela a Aarón y a sus hijos en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego, rocía el resto de la sangre por todo el altar. Toma un poco de la sangre y el aceite de consagrar que quedó sobre el altar y rocíalo sobre Aarón y su ropa, y sobre sus hijos y su ropa. Así quedarán consagrados Aarón, sus hijos y su ropa. Quítale la grasa al carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre sus entrañas, la parte inferior del hígado, la grasa de los 2 riñones y la del muslo derecho. Este será el carnero que se utilizará para consagrar a Aarón como sacerdote. Luego saca del canasto que pusiste ante el Señor uno de los panes, una torta hecha con aceite y una hojuela. Coloca todo esto en las manos de Aarón y sus hijos y haz el movimiento de presentación ofreciéndolos al Señor. Luego retírales todo eso de las manos, quema todo en el altar junto con el carnero. Este es un regalo de comida, el olor agrada al Señor. Toma el pecho del carnero con el que harás la ceremonia para consagrar al sacerdote Aarón y agítalo en el aire ante el Señor. Esa va a ser la parte que tú comerás. Consagrarás el pecho y el muslo del carnero que fueron agitados en el aire para consagrar como sacerdotes a Aarón y a sus hijos. Luego, dáselos a ellos para que se lo coman. En toda ocasión que los israelitas quieran darle una ofrenda de amistad al Señor, siempre les darán esas partes a Aarón y a sus hijos. Guarda la ropa sacerdotal que ha sido hecha para Aarón. Esa ropa pasará a sus descendientes. Ellos se pondrán esa ropa cuando sean consagrados como sacerdotes. El hijo que reemplace a Aarón usará la ropa sagrada durante 7 días en toda ocasión que vaya a la carpa del encuentro para oficiar como sacerdote. Toma la carne del cordero con la que harás la ceremonia para consagrar como sacerdote a Aarón y cocínala en el lugar santo. Aarón y sus hijos se comerán la carne del carnero y el pan que está en el canasto a la entrada de la carpa del encuentro. Se comerán esas ofrendas porque se ofrecieron para quitarles los pecados, santificarlos y consagrarlos como sacerdotes. Nadie más debe comer esas cosas porque son sagradas. Si sobra un poco de carne o de pan hasta el otro día, lo quemarás. No se lo deben comer porque es sagrado. Harás que Aarón y sus hijos hagan exactamente como te dije. La ceremonia para consagrarlos como sacerdotes debe continuar durante 7 días. Matarás un toro cada día ofreciéndolo como sacrificio por los pecados de Aarón y de sus hijos y como una manera de purificar el altar. Tienes también que derramar aceite sobre él para consagrarlo. Durante 7 días purificarás el altar y lo consagrarás. Luego el altar quedará consagrado y todo lo que toque el altar quedará consagrado. Ofrendas diarias. Todos los días continuamente ofrecerás en el altar 2 corneros de un año. Ofrecerás un cordero para la mañana y el otro al atardecer. Cuando mates al primer cordero, ofrece también un poco más de 1 kilo de sémola mezclada con 1 litro de aceite de oliva fino y 1 litro de vino. Cuando mates el segundo cordero, al atardecer, ofrécelo con la ofrenda de cereal y de vino igual a como ofreciste el de la mañana. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Todos los días, de generación en generación, a la entrada de la carpa del encuentro, debes quemar todo eso como ofrenda al Señor. Entonces, Él se encontrará contigo ahí para hablarte. Yo me encontraré ahí con el pueblo de Israel y mi gloria hará que este sitio sea sagrado. Voy a consagrar la carpa del encuentro y el altar. También voy a consagrar como mis sacerdotes a Aarón y a sus hijos. Me voy a quedar en el pueblo de Israel y voy a ser su Dios. El pueblo va a saber que yo soy el Señor su Dios. Sabrán que yo fui el que los sacó de Egipto para venir a vivir con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo capítulo 30. El altar para quemar incienso.
Construye un altar de madera de acacia para que quemes incienso. Será cuadrado y medirá 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Los cuernos del altar formarán una sola pieza con él. Cubre con oro puro los lados, la tapa y los cuernos. Ponle un borde de oro alrededor. Coloca 2 argollas de oro en cada una de los 2 costados del altar debajo del ribete, para que sirvan para pasar por ellos las varas con las que se transportará el altar. Haz 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar delante del velo que está ante el cofre del pacto, ante la tapa que cubre el testimonio donde me voy a encontrar contigo. Todas las mañanas, mientras alista las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas. Así siempre se quemará incienso frente al Señor. No uses este altar para quemar ningún otro tipo de incienso u ofrenda, ni para ofrecer cereales ni libación alguna. Una vez al año, Aarón celebrará sobre los cuernos del altar un sacrificio para el perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año, de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor. Impuesto del templo. El Señor le dijo a Moisés: haz un censo de los israelitas para saber cuántos hay. Siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor, para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Todo el que sea censado pagará 5 gramos de plata pesados conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es de 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. Lo pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Ni el rico pagará más de 5 gramos de plata, ni el pobre pagará menos. Este pago será una ofrenda al Señor para pagar por su vida. Recoge esta plata del pueblo de Israel. Úsala para el trabajo relacionado con la carpa del encuentro. Será una manera para que el Señor y el pueblo recuerden cómo pagaron por sus vidas. El lavamanos. El Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce y colócalo sobre una base de bronce. Colócalo entre la carpa del encuentro y el altar y llénalo de agua. Aarón y sus hijos se lavarán los pies y las manos con esa agua. Cada vez que entren a la carpa del encuentro o se acerquen al altar para presentar una ofrenda de comida al Señor, deben lavarse con agua. De esa forma no morirán. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes seguirán por siempre. El aceite de consagrar. El Señor le dijo a Moisés: consigue las mejores plantas aromáticas, 500 medidas de mirra líquida, 250 medidas de canela aromática, 250 medidas de caña aromática, 500 medidas de casia y 4 litros de aceite de oliva. Todas esas medidas conforme al peso oficial del santuario. Con un perfumero hace sus preparaciones, mezcla todo esto para preparar un aceite aromático santo de consagrar. Derrámalo sobre la carpa del encuentro, el cofre del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios, y el lavamanos y su base. Así los consagrarás y serán consagrados. Todo lo que toque esos objetos quedará consagrado. Derrama aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Dile al pueblo de Israel: este será mi aceite santo de consagrar, de generación en generación. No intenten hacer una imitación, ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacer una imitación o se lo suministra a un extraño, debe expulsarlo de la comunidad israelita. El incienso. El Señor le dijo a Moisés: toma una cantidad igual de las siguientes plantas aromáticas: resina, ámbar, gálbano e incienso aromático. Prepara con ellas un incienso puro, salado y sagrado, mezclándolo todo bien como un perfumero al hacer los perfumes. Muele una parte para que quede muy fina y colócala frente al testimonio en la carpa del encuentro donde yo me presento ante ti. Será sagrado para ustedes. Usarás este incienso de esta forma particular solamente para el Señor. No hagas ningún otro incienso de esta forma particular. Si alguien hace un incienso como este para olerlo, lo deben expulsar de la comunidad israelita. Tercer punto: ministerio. 2 corderos.
Las elaboradas ceremonias que vemos en este pasaje enfatizan el meticuloso cuidado con el que había de aproximarse ante un Dios santo. La ornamentación exterior era lo que daba a los sacerdotes gloria, belleza y santidad. En el Nuevo Testamento, los adornos que llevan a la belleza interior y la santidad vienen del Espíritu de Dios que habita en tu corazón. En aquellas ceremonias del Antiguo Testamento, todo tenía que estar multiplicado. Es por eso que necesitaban 2 novillos, 2 anillos de oro y, lo más significativo de todo, 2 corderos. La multiplicación de los instrumentos rituales y los sacrificios eran un signo de la grandeza de Dios. Señalaban lo inadecuado de todo sacrificio animal o ritual para llevarnos en verdad a Dios. 2 es mejor que 1, pero aún así no es suficiente. El autor de Hebreos nos narra que todas esas disposiciones habían sido anuladas. La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Hebreos 7:18. En vez de 2 corderos, un cordero perfecto fue sacrificado por nosotros, Jesús. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ya no necesitamos multiplicar los sacrificios. La expiación era necesaria y requería de ofrecer la sangre de la ofrenda de la expiación. Jesús derramó su propia sangre por nosotros. Pablo describe su muerte en la cruz como un sacrificio de expiación. Los sacerdotes solo se podían acercar al altar para ministrar. Ministerio significa servicio. ¿Servicio a quién? Servicio a Dios, lo que nos permite tomar parte en el ministerio. Servicio a Dios y a los demás es el sacrificio único de Jesús en la cruz. Vamos a orar al Señor y agradecer. Gracias, Señor Jesús, porque eres el Cordero Inmaculado que fue sacrificado por mis pecados, una vez y para siempre. Gracias porque ya no necesito multiplicar los sacrificios. Gracias porque, como dice aquel gran himno, he sido rescatado, sanado, restaurado y perdonado. Gracias, Señor, porque tú me haces parte del ministerio a través del sacrificio de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La pastora Pipa añade, Marcos 6:26, el rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. No es bueno dejar de cumplir un juramento, pero es mejor que hacer algo tan malo. Herodes tenía que haber estado preparado para ser humillado ante sus invitados del banquete y romper su juramento. ¿Te sientes alguna vez tentado a hacer lo que no es correcto solo para quedar bien? Muy buena pregunta. Tenemos que hacérnosla también. Recordemos que este devocional de Mejor Juntos fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.